El péndulo invertido MPM2 consiste en un sistema de control que estabiliza una varilla en posición vertical por medio del movimiento de su base a través de un riel lineal. Este proyecto es el producto final de todos los conocimientos aprendidos en la materia de Proyecto Instrumental 1 que abarca conceptos de electrónica digital, analógica y la teoría de control. Por lo que su propósito es asombrar, fascinar e inspirar a las personas interesadas en estudiar ingeniería física. De esta manera, el público que asista a ferias como experiencia de AFIT tendrá la oportunidad de conocer los desarrollos y proyectos del pregrado. El diseño de la planta física es compacto, liviano y fácil de transportar, y permite el avistamiento de sus componentes electrónicos en el interior, siendo así un dispositivo agradable a la vista y amigable con el usuario. Para el modelado matemático de la planta se definieron las constantes más influyentes, como el coeficiente de fricción, la masa del carro, la masa de la varilla, el momento de inercia y longitud del péndulo. Analizando los torques presentes, encontrando las coordenadas del centro de masa del péndulo y utilizando las leyes de Newton, se definieron las siguientes ecuaciones, siendo F la fuerza aplicada al carro, V y H las fuerzas verticales y horizontales presentes en la base de la varilla. Posteriormente, se procedió a linealizar las ecuaciones anteriores, ya que el péndulo formará pequeños ángulos con respecto a la vertical. Al combinar las expresiones linealizadas, se llega a las ecuaciones de movimiento del péndulo invertido. Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones de movimiento, se encuentra la función de transferencia de la planta, la cual nos relaciona la fuerza aplicada al carro como la entrada y el ángulo que forma la varilla con la vertical como la salida del sistema. Finalmente, para obtener la función de transferencia en términos del voltaje entregado al motor, se utiliza una constante de proporcionalidad μ, la cual se obtuvo por medio de las caracterizaciones del hardware. Al someter a la planta a un impulso unitario se puede verificar que el sistema es inestable, ya que el ángulo crece exponencialmente. Bueno, entonces ya con el modelo matemático que pone a la planta en términos de una función de transferencia, es necesario generar una estrategia de control para estabilizar el péndulo. Este es un esquema gráfico que permite visualizar todo el sistema de control requerido para garantizar la estabilidad de la planta, es decir, mantener la varilla equilibrada sobre la vertical. Se diseña un controlador el cual mediante instrumentación electrónica mide la posición de la varilla y permanentemente la está corrigiendo con base en la posición deseada. Para eso se alimenta el controlador con la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la posición angular fijada como la ideal, es decir, 0 grados, y la señal de realimentación, que es el ángulo como función del voltaje aplicado al motor, por ende es variable, con el fin de reducir el error y llevar la salida del sistema al valor deseado. El control planteado es el conocido como PID, proporcional, integral y derivativo, y el diseño del algoritmo de control fue realizado netamente en el lenguaje de programación gráfico LabVIEW. Así pues, el controlador mide el error y se somete a tres acciones de control. La proporcional multiplica la señal de error por una constante proporcional a dicho error, para así minimizarlo, y suele aumentar la velocidad de respuesta de la planta. La integral que da cuenta del ajuste fino y acumula la señal de error en el tiempo, para así mejorar el desempeño en régimen permanente. Sin embargo, puede inestabilizar un poco el sistema, pues añade cierta inercia. Finalmente, la acción derivativa, que da cuenta de la velocidad del error, es decir, esta acción se ajusta para evitar que al llegar al set point o punto de referencia se presenten oscilaciones por inercia en torno a este punto, sino que con antelación el controlador reconozca cuánto le falta para alcanzar el valor de referencia. Esta acción aumenta estabilidad pero disminuye velocidad de respuesta. Estas acciones de control están gobernadas por las tres constantes PID, las cuales fueron halladas por el segundo método de sintonización de Ziegler-Nichols, basado en la obtención experimental de aquella constante proporcional, ganancia crítica, que lleva a la amplitud del sistema a presentar oscilaciones sostenidas. Con esa ganancia y el periodo de las oscilaciones, periodo crítico, es directo el cálculo de las constantes PID con la tabla mostrada en pantalla. Una vez obtenidas las constantes del controlador, se evalúa con el software MATLAB la respuesta del péndulo a una perturbación y se verifica cómo el sistema entra al estado estacionario o régimen permanente en aproximadamente 0.7 segundos, como se puede ver en la imagen, y la amplitud máxima se encuentra entre el intervalo de más o menos 2 grados dado como requisito de diseño. Ahora bien, son estas constantes las que se ingresan a la interfaz desarrollada en LabVIEW para enviar la señal de control desde una tarjeta de adquisición de datos DAC hasta el dispositivo. Así es, Pablo, pero antes de hablar de los componentes que acompañan el dispositivo, veamos un poco más a fondo esta aplicación desarrollada en LabVIEW con la ayuda de la tarjeta DAC que nos mencionaste. Dicha aplicación consiste en un ciclo discreto e ininterrumpido de repeticiones, en el cual se lleva a cabo el proceso de control PID. Inicialmente, la tarjeta recibe el valor del ángulo en el que se encuentra el péndulo para luego graficarlo dentro de la interfaz, y tal y como lo hace un punto resta del lazo de control, restar del setpoint el ángulo actual, para obtener la señal de error que luego será la entrada del bloque de control.
Sin embargo, el programa debe tomar pequeños valores de diferenciales de tiempo para realizar las acciones de control tanto derivativo como integral. Este valor se toma gracias a la opción Timing y Shift Register dentro de la view. Para la acción de control proporcional, el proceso realizado fue simplemente multiplicar este error por la constante proporcional encontrada, mientras que para la acción integral se realizó la aproximación discreta de suma de rectángulos, tomando como altura de los mismos el promedio entre el error actual y el anterior y como base el delta de tiempo ya medido. Así pues, la suma de dichos rectángulos constituye entonces la acción de control integral. Por otro lado, la acción de control derivativo también fue discretizada calculando la pendiente del error en el delta t, realizando la resta entre el error actual y el error anterior y dividiendo este resultado por el tiempo transcurrido entre ambos valores. De esta forma, realizando la suma de los tres resultados anteriores obtenemos la acción de control final, valor que a su vez fue traducido en un voltaje de 0 a 5 voltios por la tarjeta y llevado al circuito comparador del péndulo para poder ser interpretado por el motor como velocidad de movimiento gracias a un módulo puente en H. Asimismo, dependiendo del signo de dicha acción de control final, se definieron los dos sentidos de giro que el motor debía tener, con el fin de responder de forma adecuada a la acción del controlador. Finalmente, el diseño en el cual se materializó la planta constó de tres subensambles construidos en madera, debido a su alta rigidez y bajo peso en comparación con otros materiales. En estos subensambles confluyen algunas de las más importantes partes del péndulo, como lo son el motor, el módulo puente en H, el circuito comparador, la fuente de alimentación de 12 voltios y el sensor rotacional encoder. Los demás equipos necesarios como el generador de onda para el circuito comparador y la tarjeta DAC se decidió que permanecieran externos debido a su tamaño y peso. Para terminar, veamos algunos de los resultados obtenidos.